Pues muy buenas tardes, feliz viernes a todos quienes nos acompañan. Vamos a dar unos 15, 20 minutos más para antes de cerrar la sala a esta conferencia, respetando el tiempo de nuestro invitado y las personas que están participando puntualmente en la misma y evitar así cualquier contratiempo que se presente durante la conferencia. Yo primeramente pues aprovecho aquí el honor que nos hace el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director general de Senapred, de estar acompañándonos aquí en esta conferencia de su gran amigo, el maestro Brenes. Gracias, ingeniero, por estar aquí acompañándonos esta tarde. Con mucho gusto, aquí andamos presentes. Quizás de repente interrumpa un poquito para atender algún tema, pero aquí andamos. No, te lo agradecemos mucho, ingeniero. Y dar las gracias nuevamente, como ha sido costumbre, al ingeniero Gonzalo de la Peña, presidente de ACEPROC, por haber sido el contacto para que el maestro Alonso Brenes nos favoreciera con haber aceptado la invitación. Realmente yo creo que Gonzalo ha sido un intermediario clave para personas de muy alto nivel que estén en estas conferencias del colegio ACEPROC y Universidad Ducens. Pues gracias, Gonzalo, y obviamente gracias a David Albores, que ha sido pues prácticamente quien ha permitido que esto se logre de manera muy eficiente. No por dejar al último menos importantes, y ya te lo comenté ahorita antes de abrir la sala, nuevamente muchas gracias al maestro Alonso Brenes por haber aceptado la invitación. Es muy importante y te lo repito, como ya lo hemos comentado en otras conferencias, es muy importante para nosotros tener ponentes del nivel como el tuyo, ¿no? Que básicamente nos permiten hacer en estos 2 meses que hemos estado trabajando una mini plataforma regional de reducción de riesgos por el conocimiento que ustedes tienen y por toda la experiencia que nos pueden transmitir. Simplemente lo hemos comentado ya posterior a estas conferencias, una frase, un párrafo que ustedes nos digan, una oración, nos permite acumular y superar el conocimiento que hasta hoy en día hemos podido conseguir a través de nuestros compañeros aquí en México. Entonces, gracias, Alonso, por haber aceptado y por hacernos el honor de estar presentes aquí en representación de tuya en lo personal y como profesor investigador de Flaxo. Y cedo la palabra al biólogo Rubén Buró, quien va a ser el moderador de esta reunión, conocedor del tema que hoy nos ocupa, y quien le pedí el favor, y gracias también, Rubén, por haber aceptado que nos ayudaras a moderar esta conferencia de Alonso Brenes. Pues sin más preámbulo, muchas gracias a todos ustedes. Le agradece mucho, señor presidente. Un abrazo a todos. Por favor, muy buenas tardes, compañeros. Hoy tenemos un excelente tema. Ya lo conocen muchos de ustedes, al maestro Alonso Brenes Torres, que nos va a platicar precisamente de sequía, un desastre, y lo pone entre comillas, que me gustó mucho cómo lo pone, convenientemente incomprendido. El maestro es Alonso Brenes Torres, geógrafo costarricense, especialista en desarrollo territorial y gestión del riesgo desastre, coordinador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en Latinoamérica y el Caribe, la muy conocida ya y famosa red. Es docente y conferencista invitado en diversas universidades en Latinoamérica y el Caribe. Es miembro del Comité Directivo del Programa de Investigación Integrada sobre Riesgos de Desastre y del Consejo Internacional de las Ciencias, del Grupo Asesor en Gestión de Riesgos para Latinoamérica de la UNESCO, del Consejo Editorial de Disaster Prevention and Management Journal y miembro honorífico de la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgo del Ecuador. Participa como autor contribuyente de la edición especial del Reporte Global sobre Riesgos de Sequía de las Naciones Unidas y es autor líder para el Informe Global sobre Riesgos de Desastre 2022 y como consultor internacional cuenta con la experiencia en más de 30 países. La red, como todo el mundo lo conocemos. Maestro Alonso Brenes, me da muchísimo gusto que estés con nosotros y pues esto es tuyo, la pantalla es tuya, la internet es tuya. Adelante. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a Gonzalo, a Mariano, a los colegas de la Universidad Ducens, y qué gusto encontrar aquí, por lo menos de manera virtual, a un montón de amigos y amigas tan queridos de tantos años, y feliz de la vida de por lo menos aprovechar estos tiempos de aislamiento y de distanciamiento físico, pero no ni emocional, ni intelectual, ni
ni en términos de trabajo. Seguimos con las pilas bien puestas y también feliz de aprovechar este espacio para conversar con ustedes, plantear e intercambiar sobre un tema que a mí en particular me gusta mucho. Es como esa especie de temas que si uno pudiera tener más tiempo, pasaría uno pues más enfocado, y en la coyuntura esta del informe especial que se está haciendo de las Naciones Unidas, el Global Assessment Report, que se está haciendo una edición especial sobre la situación de sequía en el planeta, pues me da una oportunidad ahora de volver a sacar un poquito de tiempo para dedicarme a este tema que yo lo he venido trabajando desde principios de los 2000. Es un tema que como les planteaba, me apasiona mucho porque principalmente es de los fenómenos que más complejidad nos presentan a todos los que estamos en este tema de la gestión del riesgo de desastres, por una serie de motivos que voy a detallar más adelante, pero que como lo mencionaba Rubén, la sorna en el título iba con toda la intención, adelantando a las conclusiones. Es mi apreciación que la sequía es es un fenómeno que es menos malo, ¿verdad? Menos malo, porque sabemos que no hay fenómenos ni malos ni buenos, pero se le ha puesto un San Benito, yo creo que más grande del que le corresponde, y que muy similar con otras dinámicas, como por ejemplo el calentamiento global, le echamos la culpa de procesos que, cuando hacemos una reflexión un poco más pausada y sobre todo cuando tomamos con un poco de cautela las definiciones conceptuales, pues nos damos cuenta que detrás del imaginario que hay en torno a la sequía, en realidad hay un montón de procesos y de actores y sectores que tienen una responsabilidad o corresponsabilidad con los problemas que se nos generan, y que en la mayoría de las veces pasan desapercibidos. Esto es un planteamiento, y lo que les quiero compartir es un planteamiento principalmente conceptual y metodológico, pero que a través de los últimos 20 años ha podido, y otros colegas también han podido generar evidencia empírica en terreno en diversos países tanto de América Latina como de Asia y Europa. Entonces, creo que en la parte de la discusión y el intercambio, las preguntas, podemos hacer referencia a estas experiencias y estas fuentes de generación de evidencia más empírica que respaldan los postulados que les quiero compartir. Y bueno, empezando por las conclusiones, bueno, lo que les planteaba a los colegas para que todos estén en la misma página es que yo no uso ya casi PowerPoint ni Filminas, entonces no quiero hacer una presentación muy cansada. Voy a hablar por unos 45 minutos y ahí pueden todos los colegas ir metiendo las preguntas y comentarios en el chat, y ahí vamos luego convirtiendo esto en una especie de intercambio y de tertulia. Así que empiezo por el final, que serían las conclusiones. Lo primero que les planteaba, yo insisto que la sequía es un fenómeno mucho menos dañino de lo que se le quiere atribuir, y que muchos de los problemas que los países y las comunidades y la comunidad científica en general atribuye a lo que se denomina genéricamente como sequía, en realidad tiene causas subyacentes y explicaciones un poco más estructurales y enraizadas en otros ámbitos, y muy en particular dentro de los procesos de desarrollo que los países ensayan y han ensayado a través de su historia. Ese sería como el primer mensaje que querría dejar muy claro. Y por otro, que tenemos un desafío cuando hablamos de sequía de profundizar y de tener un poquito menos de temor de entrarle al debate conceptual.
porque uno de los elementos que dificultan la gestión de esto que llamamos sequía es que, a diferencia de otras amenazas naturales o socionaturales, el consenso científico alrededor de lo que entendemos como sequía todavía está muy lejano de zanjarse alrededor de unas ideas que aglutinen y que dejen satisfecho a la mayoría de las comunidades que trabajan en torno a esto. Esto es un proceso que no es fácil de resolver y que muchas veces, justamente porque hay tanta diversidad conceptual, como que nos da casi que miedo o nos parece que es muy molesto o quizá obviamos el debate conceptual alrededor de este problema que nos convoca y digamos que este canje de un poco de comodidad para evitar el debate de un concepto nos genera problemas más adelante en los procesos de implementación de política pública, porque digamos que creo que todos podemos estar de acuerdo en que si no hay un buen diagnóstico de la situación que queremos atender, pues no podemos hacer una buena gestión de los procesos de riesgo o de cualquier proceso en general. O sea, si nuestro punto de partida es un concepto equivocado, de ahí ya empezamos mal. Eso tiene implicaciones muy concretas en términos de la desconfianza que las comunidades y que las personas a quienes se debe nuestro trabajo empiezan a generar cuando llegamos a proponer herramientas sobre bases conceptuales que no son adecuadas. Entonces, desde luego, los recursos que desde el sector público y el sector privado se invierten para atender estas situaciones de crisis, pues no tienen el efecto esperado. Las crisis se atienden de una manera muy reactiva, pero el problema estructural y los impulsores de riesgo nunca llegan a ser atendidos con la profundidad y la amplitud que se requiere. Entonces, eso es una situación muy problemática. Uno ha sido un triste testigo de muchos proyectos y de mucha inversión de recursos que terminan teniendo muy poco impacto y cuyos resultados positivos se desvanecen en un par de años, en un par de temporadas lluviosas, en un par de apariciones de fenómeno del Niño, porque justamente se mantiene en un ámbito muy superficial. Entonces, ese es el preámbulo. Eso es lo que quisiera apuntalar al puro inicio. Y lo que querría compartir a continuación, pues es los mensajes principales de un artículo que yo había escrito hace un par de años, que está en una publicación que se hizo bajo la coordinación de Ben Wisner y Víctor Marquesini, donde se hace una serie de reflexiones sobre alrededor del tema de la gestión del riesgo en América Latina y el Caribe. Es un libro que está para descarga gratuita y luego les puedo pasar la referencia a quienes les interese ya ver el artículo con más detalle y los demás capítulos que ciertamente son de muy buena calidad y también escritos por colegas que apreciamos mucho. Entonces, lo que querría es contarles un poco estos argumentos generales del documento y luego contarles un poco cuál es la propuesta de un estudio de caso que se va a hacer para Centroamérica en el marco de este informe especial sobre sequía de las Naciones Unidas. Bueno, el tema de sequía en este documento yo lo empiezo a abordar tratando de hacer una arqueología de dónde surgen los conceptos y de dónde, por lo menos en Occidente, surge la preocupación por trabajar desde un abordaje un poco más científico este problema. Uno puede retroceder por ahí de los 30s. Yo hice una revisión para esto de literatura en castellano, en inglés y en francés principalmente. Entonces, por eso este recorrido conceptual lo hago básicamente pues en el ámbito occidental, pero también hay un gran acervo que sería interesantísimo en algún momento poder tener acceso a literatura y a estudios científicos que se han hecho en Oriente, que se han hecho pues en China, en la India, en países africanos,
que también han tenido una relación milenaria con este fenómeno y de cuyas experiencias podríamos aprender muchísimo. Pero en el marco más inmediato, más vecinal de nuestra región, mucho del desarrollo científico alrededor del tema surge después en los inicios del siglo XX. Antes de eso, pues lo que se llamaba sequía era básicamente estos periodos de duración variable en donde o no llovía o llovía poco, de acuerdo a lo que las comunidades interpretaban que era esta normalidad dentro del proceso de variabilidad climática. Y bueno, hay crónicas en la literatura, pues hasta para tirar para arriba, el mismo Juan Rulfo tiene este libro emblemático donde trabaja el tema de los paisajes agrestes y áridos y la sequía que golpea estos pueblos rurales mexicanos, ¿verdad? Entonces, desde la literatura hasta ya estudios más técnicos, pues es un fenómeno que ha estado condicionando mucho de nuestra interacción con el medio, muy principalmente en el ámbito rural, pero conforme nos volvemos países mucho más urbanos que rurales y una región mucho más urbana que rural, empezamos a sentir, y ahí voy también como indicando vetas de investigación que serían interesantes ya luego profundizar, y si hay gente aquí que está buscando temas de investigación para tesis, pues pueden ahí ir agarrando volados e ideas sobre dónde ir afinando un poco el zoom de este fenómeno, pero lo que les decía, hay una serie de manifestaciones que se están ya presentando en el ámbito urbano asociados a la falta de agua, básicamente. Yo empecé a trabajar este tema porque, bueno, como saben, yo soy costarricense, nacido y criado acá. Centroamérica es una región tropical en donde hay un contraste muy fuerte entre grandes cantidades de agua y zonas particularmente secas. Y al final de cuentas, uno haciendo los balances generales de la cantidad de agua que tenemos en nuestros países, pues a uno le parecía bastante raro oír noticias de comunidades que se estaban quedando sin agua, de gente que moría de hambre, de desnutrición en países como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, porque pues uno sabe que básicamente nuestra región es una región con un capital hídrico muy importante. Y ahí entramos ya a temas no tanto de la cantidad, sino temas referidos al acceso, a la calidad y al uso que se le hace a este recurso hídrico, que no solo es algo que aprovechamos de las precipitaciones, sino que también se utiliza por otras vías en materia en términos de mantos acuíferos superficiales o subterráneos. Entonces, esa fue como la inquietud detonante en un inicio. A uno le parecía muy raro que en una región tropical falte agua y que no alcance el agua cuando tenemos áreas donde llueven 5,000 milímetros al año, ¿verdad? Entonces, eso fue como el detonante. Volviendo a esto que les planteaba al inicio, el estudio empieza de una manera muy anecdótica, por lo menos en Occidente, alrededor de los 30. De hecho, hay un reporte ambiental especial que hace la Organización Meteorológica Mundial en 1975, que es un momento en el que a raíz de unas sequías muy fuertes y unas crisis de escasez de agua muy fuertes que se dieron en África, la OMM como que presta atención y el tema se empieza a colocar de una manera un poco más contundente en el debate internacional. Yo hago inicialmente un barrido de todos estos conceptos que hay alrededor de la sequía, de las definiciones, de la manera en que se define. Conté alrededor de 300 definiciones de lo que es la sequía. Y empezar
sistematizar todas esas propuestas conceptuales es al principio una tarea pues bastante compleja, medio titánica, pero ya cuando uno empieza a identificar y a verlas con más detalle, uno se da cuenta que hay patrones más o menos homogéneos entre distintas aproximaciones al problema. Y uno lo que hace es tratar de alcanzar algún tipo de cosas que le llamo metadefiniciones de la sequía, que ya luego las vamos a ver con más detalle, pero que lo que buscan es un poco organizar esta maraña de conceptos y de aproximaciones al tema. Otro aspecto importante a mencionar en este estudio como antropológico y arqueológico del concepto es que distintas disciplinas han, digamos, metido mano y han sido las padrinas y las madrinas los padrinos y madrinas de este tema. Hay toda una gran corriente desde las ciencias atmosféricas, desde la climatología, desde la meteorología, que ha venido trabajando este tema, y por el acento particular rural que tenía este fenómeno a inicios del siglo XX y mucho más atrás, las ciencias agronómicas jugaron también en su momento y siguen jugando en su momento un gran rol. Entonces, creo que esto es importante de ponerlo sobre la mesa para entender cuáles son nuestros interlocutores en términos conceptuales y metodológicos. Muchas veces nosotros o la comunidad de gestión del riesgo, para decirlo de una manera más o menos genérica, tenemos nuestro pensum conceptual y tenemos nuestras formas de definir conceptos centrales para nuestro trabajo, como la amenaza, como la vulnerabilidad, la exposición, pero es importante siempre estar revisando cómo otros ámbitos o cómo otras comunidades de ciencia y práctica interpretan estos mismos conceptos, que es muy posible que los entiendan de maneras distintas, y muchas veces podemos estar 5 especialistas en un tema hablando de vulnerabilidad pensando que todos los demás estamos pensando en la misma cosa, pero en realidad todo el mundo tiene en su cabeza un concepto muy distinto a veces de lo que se entiende por vulnerabilidad, y esos son sesgos académicos, sesgos profesionales, sesgos vivenciales, que es parte del proceso de construcción colectiva de la ciencia, pero que es importante dejarlos y evidenciarlos para saber desde dónde estamos cada uno de nosotros opinando y aportando al debate. Entonces, bueno, no quiero ir muy en detalle por este análisis, digamos, histórico del desarrollo de la sequía. Nada más querría apuntar que quizá uno de los consensos más generalizados alrededor de este tema es digamos, la acuñación de 3 definiciones de sequía que ustedes posiblemente se las encuentran con mucha regularidad en la literatura, que a mí al principio también me pareció una cosa muy extraña porque es el único ámbito de la gestión del riesgo donde tenemos como 3 definiciones de un mismo proceso. Entonces, se habla de la sequía meteorológica, se habla de la sequía agrícola y se habla de la sequía hidrológica. Esos son conceptos que están más o menos acuñados, que se usan muchísimo. Hay inclusive otros conceptos que van surgiendo conforme empezamos a sentir impactos de la escasez de agua en otros entornos. Entonces hay autores más osados que hablan de sequía política y de sequías socioeconómicas y bueno, una serie de definiciones que a mí me parecen muy raras porque por ejemplo, si tomamos como referencia un terremoto o un huracán, uno nunca habla, no le pone apellido ni al fenómeno, ni le pone apellido al desastre. Porque también dentro del debate vamos a ver más adelante que uno en realidad no sabe muchas veces si está la gente hablando de sequía en tanto que un fenómeno o sequía en tanto que un desastre. Entonces, por ejemplo, ustedes no escuchan nunca que la gente hable de un terremoto de infraestructura
o de un terremoto socioeconómico, o de un huracán agrícola, para referirse a un evento de un huracán que tiene impacto en la producción agropecuaria. Creo que en los otros eventos es muy clara esa división entre el huracán como un evento ciclónico, y el desastre es una cosa aparte, derivada de la interacción entre la amenaza y las condiciones de vulnerabilidad, que tienen una serie de efectos que se pueden medir y se pueden identificar y se pueden categorizar. Y uno puede decir, bueno, hubo más impacto en el sector agropecuario, en el sector turismo, o se destruyó una cantidad de X de infraestructura. Pero nunca nadie habla de huracán en términos de ponerle apellido, ¿verdad? Y con sequía sí pasa, con sequía es muy raro, porque hablan, no, esto es una sequía meteorológica. Y entonces, bueno, cuando hablan de sequía meteorológica se refieren más o menos a la idea de la amenaza y de que hay un faltante de agua. Y entonces hablan de que la sequía se vuelve una sequía agrícola cuando hay una afectación en los cultivos y en la producción agropecuaria en general, o hidrológica cuando hay déficit en los sistemas de abastecimiento de agua. Esto es una particularidad conceptual muy rara que existe en el tema de la sequía y que yo no he visto en otro tipo de fenómenos que estén asociados con el riesgo de desastre. El postulado que yo planteo es que estas tres definiciones pueden agruparse y además se complementan con estas otras partes, centenas de definiciones que andan por ahí dando vueltas en la literatura y que tratan de definir procesos justamente de amenaza, de vulnerabilidad, de exposición y ya de impacto posteriormente y eventualmente de desastre. Y para eso las metadefiniciones funcionan muy bien. Yo llego a plantear tres como una forma, un mecanismo de ordenar un poquito el debate. Planteo que, y esto luego se los puedo, es más, creo que puedo ponerlo en el chat para que lo tengan ahí. Voy a copiarlo textual del artículo por si les da. Ahí está, a ver. Ahí están, vean, ahí estoy poniendo las tres metadefiniciones en el chat para que las tengan ahí a mano. Yo planteo que la primera metadefinición de sequía se refiere a un déficit de precipitación respecto a condiciones promedio conocidas, cuyas manifestaciones tienen efectos negativos identificables. Esa es una forma de ver el fenómeno en el cual yo tengo una idea más o menos de cuál es la normalidad en términos de precipitación para un lugar y un periodo determinado del año, de acuerdo a la variación del ciclo hidrológico que ocurra en ese lugar, y yo hago justamente o sea, uno como especialista o científico pues hace esa diferencia entre la cantidad de agua que tengo y la cantidad de agua que debería estar recibiendo por precipitación. Eso ya vamos a ver cuando veamos otros términos intercambiables. Entonces yo podría decir que, bueno, cuando me falta agua, pues podría esperar que haya problemas en el abastecimiento y en la satisfacción de la demanda que existe. Pero ahí me enreda las dos cosas. Me enreda el problema, el fenómeno, ¿verdad? Es un déficit de agua respecto a una media esperada y me lo asocio inmediatamente con efectos perniciosos. Yo les voy a pedir que estemos brincando con el ejemplo del terremoto y que tratemos de hacer este símil. Uno define el terremoto como el movimiento sísmico. La estimación de los daños viene después, cuando yo hago un análisis más complejo del riesgo y meto ahí los elementos de exposición y vulnerabilidad y de afectación a sistemas y toda la cosa. Con sequía no pasa eso. Con sequía nos mandamos de una vez, por lo menos en esta metadefinición inicial, a hacer una asociación inmediata entre un déficit de agua y un efecto inmediato. Hay una metadefinición 2 en la que no nos metemos con la
con el daño potencial. Nada más hacemos referencia a un déficit de precipitación que puede ser identificado a partir de valores históricos promedios conocidos. Y en otro, que es la metadefinición 3, que está más centrada en el impacto. Y decimos que la sequía ocurre cuando existen afectaciones en sistemas de cualquier tipo, como les decía, principalmente agrícolas, pero ahora se habla también en materia de generación hidroeléctrica, de abastecimiento de agua potable, de uso industrial del agua, por ejemplo. Quiero decir, entramos de una vez a definir el daño y entonces decimos, falta agua para suplir, por ejemplo, el caudal ecológico de un ecosistema o para suplir la demanda que la producción de sorgo que tengo en una región de un país X, pues tiene. Ahora, esto es complicado y ahí es donde empezamos a ver que le empiezan a hacer mala prensa a la sequía, porque el hecho de que a mí me falte agua para una producción no necesariamente implica que esa falta de agua sea o mejor dicho, obedezca a un fenómeno de sequía. Yo puedo tener faltante de agua, por ejemplo, si tengo cuencas degradadas que antes aportaban agua para las actividades agropecuarias, pero si en la parte alta de la cuenca empezó un proceso intensivo de deforestación, los caudales me bajaron, pues no voy a poder utilizar esa agua o no la voy a tener, la puedo contaminar, puedo tener fuentes de agua, digamos, con mucho volumen de líquido, pero contaminadas. Entonces, también voy a tener un déficit porque es agua que no voy a poder utilizar. Muchas veces puedo tener acceso al agua o puedo tener he visto en varios países casos muy crueles, si se quiere, porque los estados invierten grandes cantidades de dinero en sistemas de riego y avenamiento, pero por ejemplo, distintos productores agropecuarios, especialmente pequeños productores, pues no tienen los recursos para conectarse a las redes de distribución. Entonces, y la gente habla de que hay una sequía, y uno dice, bueno, en realidad no hay sequía, el problema es un problema de acceso, porque los productores y la gente que requiere esa agua no puede conectarse a los sistemas de abastecimiento por una cuestión de inversión. Muchas veces hemos visto territorios que han sufrido importantes niveles de degradación de mantos acuíferos subterráneos en zonas costeras por el conflicto entre actividades económicas, por ejemplo, entre turismo y agricultura. Uno puede ver procesos en muchas partes de Centroamérica, sobre todo el Pacífico centroamericano. Creo que en México también hay estudios de caso que apuntan en la misma dirección, donde la sobrepoblación de áreas costeras ubicadas sobre mantos acuíferos han empezado a deteriorar el acuífero, o por procesos de intrusión salina se está, digamos, alterando la composición química de estos mantos acuíferos de modo tal que no pueden utilizarse para actividades agropecuarias o de consumo humano o actividades comerciales en turismo, etc. Entonces, si ustedes se fijan en estos últimos ejemplos que les he estado hablando, la sequía no tiene nada que ver. Son procesos de gestión del recurso hídrico. Esa es una de las tesis que yo, por lo menos para Centroamérica, sostengo. Aún dentro de los escenarios más pesimistas de calentamiento global y de disminución de precipitaciones, el istmo centroamericano no debería tener problemas para suplir las necesidades de agua en los próximos 50 años. Digo, dentro de la incertidumbre que los modelos todavía nos plantean, pero el problema no tiene que ver con sequía. Efectivamente, los registros pues, que tenemos nos dicen que todos los años es un año más caliente que los anteriores, que está lloviendo cada vez menos en algunas regiones. Sin embargo,
no es por ahí donde por lo menos la evidencia que hemos podido recolectar hasta la fecha indica que el problema se puede estar agudizando. Está más orientado en el ámbito de las políticas públicas, está más orientado en el ámbito de una incompatibilidad de los modelos productivos con las capacidades de los ecosistemas. Si yo tengo en una zona que típicamente es árida, el Pacífico Centroamericano con México comparte esa clasificación biofísica, ¿verdad? El Pacífico, desde la parte de Panamá hasta la parte ya norte de México, corresponde a lo que le llaman la región xerófila. Es una región por naturaleza, por condiciones biofísicas naturales, es una región árida que tiene menos o que recibe menos precipitaciones, en el caso de Centroamérica, que por ejemplo la vertiente Caribe, que es muchísimo más lluviosa. Entonces, claro, muchas de las actividades productivas son altamente demandantes de agua y se ubican en ecosistemas que son más, que tienden más a entornos secos o semisecos, e inclusive en unas partes ya áridos dentro de las clasificaciones internacionales. Entonces, pues si un productor de arroz se viene a quejar de que se le está afectando los rendimientos de la cosecha, pero se está instalando en una zona donde el agua no es suficiente, pues en realidad no es culpa del ecosistema, es culpa del proceso y la planificación productiva. Y uno puede llegar y decir, bueno, ¿quién lo manda a sembrar arroz o quién lo manda a sembrar melón en una zona donde la precipitación promedio es de apenas unos, no sé, entre 500 a 700 milímetros al año, cuando el melón es una fruta que requiere inyecciones de agua mucho mayores, ¿verdad? Entonces, esto es como uno de los argumentos más fuertes de este razonamiento. También el artículo trata de separar un poquito, hay una serie de conceptos que se utilizan casi que de manera intercambiable con la sequía. Y esto no es tampoco del todo exacto. Yo me detengo en en cuatro conceptos que siempre en los estudios van casi que de la mano. Cuando se habla de sequía, pues obviamente se habla de un déficit de agua, pero es importante anotar que el déficit de agua no siempre obedece a una sequía. Como decía al inicio, la sequía es un fenómeno neutro que se construye a partir de un conocimiento imperfecto, hay que decirlo, porque lo que hacemos es construir promedios sobre información histórica que se registra. Ahí tenemos un sesgo importante porque inclusive en los países más desarrollados, donde los sistemas de estandarización y medición climatológica son más antiguos, en Europa y en los Estados Unidos, ustedes sabrán que los estándares internacionales de medición y estandarización de los instrumentos se empiezan, o se establecen, mejor dicho, alrededor de 1840. Eso, aunque para unas cosas es mucho tiempo, para las ciencias del clima es muy poco tiempo. Entonces nos permite asomarnos un poco a lo que consideramos que sea la normalidad dentro de un proceso de variabilidad climática que es muy, muy, muy activo, muy cambiante. Procesos de calentamiento y de enfriamiento global que también han permanecido toda la vida, que ahora pues se ven exacerbados por la acción humana, pero lo que quiero decir es que es muy poquito tiempo el que nosotros tenemos para tener información más o menos confiable, más o menos decente, más o menos densa para poder tener una idea más espacial del comportamiento de las precipitaciones y en virtud considerando esas falencias para construir nuestras ideas de promedio, es que nosotros podemos determinar si está lloviendo más o menos. Habrán territorios de América Latina donde podamos construir mejor los promedios, habrán territorios donde la información de precipitación no es buena, donde tenemos que recurrir a fuentes indirectas, estudios limnológicos, estudios de polen, estudios, no sé, de sedimentación, de lo que sea, técnicas indirectas para reconstruir niveles de precipitación y reconstruir escenarios climáticos, pero
la medición propiamente dicha con instrumentos confiables y que puedan ser datos comparables, no está más atrás de 1840 y en el caso de América Latina es alrededor de los inicios del siglo XX, inclusive en gran cantidad de países cuando empieza un registro sistematizado. Entonces, el déficit de agua ya de por sí es problemático establecerlo ante o contra una construcción histórica, pero muchas veces el déficit del agua obedece a una idea ya establecida de necesidad y de demanda de agua. Entonces, la sequía es un proceso meteorológico en donde nos llueve menos de lo que nosotros esperábamos que lloviera para un territorio y un periodo determinado. El déficit del agua, por el contrario, o por otra parte, obedece a falta de agua, pero no necesariamente derivada de falta de precipitación. No sé si me explico. Podemos tener déficit de agua porque los mantos acuíferos están bajos, porque tenemos deficiencia en el manejo de cuencas estratégicas que nos dan esta agua, ¿verdad? Entonces, puede ser que no estamos experimentando sequía in situ, pero puede haber una sequía en la parte alta de una cuenca, que es la que eventualmente nos trae el agua que se requiere para abastecer una ciudad o un territorio productivo específico. El déficit puede obedecer también a razones vinculadas con política pública y con actividades económicas, como lo mencionaba hace un momento. Puede ser que el déficit se obedece a que existe el suficiente capital hídrico, pero hay deficiencias en materia de conexión o de control de calidad de este líquido, especialmente cuando estamos hablando de agua para consumo humano y para saneamiento en pueblos y en ciudades. Entonces, ¿puede haber déficit por sequía? Sí, pero no solo por sequía. Y lo que vemos es que muchas veces la solución más fácil es endosarle a la sequía la falta de agua. Y muchas veces, inclusive, hay evidencia bien contundente, bien sólida, donde podemos ver en muchas partes de América Central y de otras partes del Cono Sur, donde está lloviendo más, donde los registros muestran que en los últimos 20 años las tendencias de precipitación van hacia la alza, pero la gente sigue hablando de que falta agua, ¿verdad? Y entonces ahí el caso contra la sequía se empieza a caer. Otro tema que se confunde con mucha regularidad con sequía es el concepto, la noción de desertificación. Y cuando ustedes revisan la línea gráfica de las publicaciones de sequía, pues lo que uno ve siempre es en la portada el suelo rajado, ¿verdad? Y la vaca toda flaca que está por ahí, ¿verdad? Son paisajes desérticos, ciertamente, pero la sequía no necesariamente contribuye al proceso de desertificación. No necesariamente hay sequías en zonas desérticas. La desertificación, por su parte, obedece y de acuerdo a la Convención Internacional, la Convención Marco sobre Desertificación de las Naciones Unidas, obedece más a procesos de degradación del suelo por acción del ser humano que a un fenómeno natural. Digo, hay procesos de desertificación naturales, pero en el contexto de relación entre la sociedad y el entorno, la gran mayoría de los procesos de desertificación que estamos viendo en el mundo obedece a procesos de alteración tanto física como química del suelo. Entonces, eso por un lado también vuelve a endosarle la culpa a la sequía de procesos que tal vez no son tan vinculantes con el fenómeno, pero por otro lado esconde lo que uno más o menos le llama la dimensión húmeda de la sequía, y es que sobre todo en la vertiente caribe de Centroamérica, que como les decía es una región muy, muy lluviosa, estamos identificando puntos calientes de disminución en las precipitaciones. Y es un asunto al que, al menos en mi opinión, creo que hay que ponerle más atención en el futuro, porque, claro, los ecosistemas
por lo menos en el ámbito centroamericano, caribeño, son mucho más resistentes a la disminución de agua que al aumento en la temperatura. Así, a grosso modo, habrán particularidades según el tipo de ecosistema, pero a grandes rasgos, los ecosistemas aguantan más la falta de agua que el aumento de la temperatura. Y lo que estamos viendo en el Caribe es que como llueve tanto, pues no se nota, no hay ese paisaje desértico, ni se ve la vaca flaca, ni el suelo rajado, pero sí hay disminuciones importantes que hemos logrado identificar hasta de un 40% durante el fenómeno del Niño 2014-2016. En la vertiente Caribe de Costa Rica hubo déficit de precipitación de entre un 40 a un 60%. Eso por el nivel de poblamiento que hay, por el tipo de actividades agropecuarias o productivas en general, no se siente tanto porque la gente asume que hay mucha agua, pero sí estamos viendo descensos significativos que habría que ponerle atención porque si bien es cierto, no ahora están generando problemas, en un futuro podrían ponernos en aprietos según el uso que se le quiera dar a esa especie de ahorro. Yo tengo la impresión de que los países en Centroamérica asumen que la cantidad de agua en el Caribe es una especie de ahorro, de plata en el banco que se tiene ante la potencial disminución de precipitaciones en la vertiente del Pacífico. Pero no se está tomando en cuenta descensos importantes en episodios de temporada lluviosa en el Caribe. Entonces, hay que tener cuidado con ese tratamiento tan ligero y tan intercambiable entre sequía y desertificación. Por otro lado están las zonas secas, que son zonas no desérticas, pero que comparado a los estándares internacionales o a los estándares globales de precipitación, pues son zonas secas, son zonas como el Pacífico mexicano, como el Pacífico centroamericano, donde llueve poco, donde tenemos precipitaciones de tal vez 1000 milímetros al año, incluso menos, son territorios en donde es muy fácil hacer esa asociación tan ligera entre sequía y falta de agua y zonas secas. Es el ejemplo del arroz anegado en el Pacífico costarricense, por ejemplo. Es donde donde queda en evidencia con mucha facilidad esa incompatibilidad que existe entre ciertos modelos productivos y las capacidades de los ecosistemas. Si un ecosistema me da 50 de agua y yo estoy instalándome con demandas de 150, pues voy a reventar los recursos claramente y no va a haber agua que alcance, ¿verdad? Entonces, también eso es importante. La gente habla de que falta agua. Uno dice, bueno, no falta agua. Llueve lo que tiene que llover en la zona seca, pero nuevamente vuelvo al caso del melón. Si voy a sembrar melón en el Pacífico hondureño, con esa cantidad de agua, claramente la producción no me va a generar los rendimientos que estoy esperando. Y eso no tiene nada que ver ni con las condiciones ambientales, ni con cambio climático, ni con nada de eso. Tiene que ver con planificación de las actividades económicas. Vean cómo el intertexto de toda esta hablada es que volvemos a desarrollo y que el tema de sequía, al final de cuentas, si bien es cierto, tiene una parte muy rigurosa, muy de análisis climático y todo eso, al final de cuentas el desafío permanece en el ámbito de la formulación de políticas públicas que sean más coherentes entre lo que queremos hacer y las capacidades que tienen los ecosistemas en donde queremos instalar estas actividades. Y por último, está el tema de la inseguridad alimentaria, la noción de la inseguridad alimentaria asociada a sequía. No siempre se corresponde. Por ejemplo, las hambrunas que uno puede ver en Guatemala o las hambrunas que se ven en la zona del Chaco suramericano. Claro, la explicación fácil es decir, hay gente muy pobre que tiene sistemas agrícolas de subsistencia y se le seca la milpa y entonces se mueren de hambre.
es una explicación muy, muy simplona a mi modo de ver y lo que hace es que escuda problemas de inequidad estructural que han existido pues históricamente en muchos de nuestros países, ¿verdad? Entonces, nuevamente se le trata de achacar a la sequía la culpa de las hambrunas que vemos, pero en realidad lo que está ahí exacerbando y amplificando los impactos de un déficit de lluvia, pues son procesos sistemáticos de exclusión de los pobres rurales, falta de transferencia tecnológica, de acompañamiento técnico, de capacitación en negocios, en agronegocios, y bueno, todo el ramillete de problemáticas estructurales que enfrentamos los latinoamericanos, altos niveles de exclusión, con la cantidad de alimentos que se genera en la región, con el potencial de producción agropecuaria que tenemos en nuestros países, es algo que tendría que ser inaceptable estar viendo gente que muera de hambre porque se le secó las 4 matas de maíz que tenían, ¿verdad? Ahí lo que estamos viendo y dejando en evidencia son fallas de los sistemas públicos y de los modelos de desarrollo. Nuevamente, es muy incómodo para los gobiernos de turno aceptar esta realidad y pues es muy fácil, la alternativa más cómoda es pues nada más y decir, bueno, la sequía y el cambio climático nos están golpeando nuevamente y nos castigan y toda esta retórica muy elemental, pero que lo que hace al final de cuentas es esconder deficiencias estructurales de nuestro modelo de desarrollo y condiciones de inequidad que son oprobiosas para millones de latinoamericanos. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, me parece a mí, en hacer estas asociaciones tan fáciles entre inseguridad alimentaria y sequía. O sea, también podemos ver ejemplos amplísimos de inseguridad alimentaria en condiciones de altísima precipitación. Entonces, eso es como un primer paneo. Estoy viendo que estamos llegando a las 7 de ustedes. No sé si podemos si hacemos un corte antes de seguir con otros elementos. No sé, Rubén, si hay preguntas, si hay uva para hacer un mini debate por el momento o sigo. No, por mí, como tú lo veas, es tu plática, está excelente. Sí tengo un par o tres de preguntas, si quieres las sacamos de una vez. Son comentarios básicos. Ahí te van. Mira, me voy a arrancar, me tengo que ir hasta el principio del... Vale. Y está hasta arriba. Muchos saludos de parte de todos lados. Tenemos gente que está escuchando, de compatriotas tuyos desde Costa Rica, Honduras, Argentina, etcétera, ¿no? Y tenemos desde Argentina, bueno, hasta la solicita que, no, eso tampoco. Había una persona que preguntaba la referencia que diste de un libro al principio. Estoy buscando el comentario. Que si lo podías pasar porque le interesaba leer el libro, que lo dijiste muy al principio. Sí, les voy a pasar la referencia porque no la tengo a mano, pero apenas debería... Ah, no, aquí lo tengo. Un segundito nada más. Uno se digitaliza tanto que se olvida que tiene la publicación al frente. Se llama Reducción de vulnerabilidad a desastres del conocimiento a la acción. Si ustedes lo ponen, voy a ponérselos en el chat, si ustedes lo ponen en Google, ahí les va a salir al tiro y pueden descargar el PDF. Esto es un trabajo que los editores fueron Víctor Marchesini, Ben Wilner, Luciana Londe y Silvia Saito. Fueron los que se echaron a cuestas ¿cómo se llama? La publicación, la edición de este libro, pero hay artículos de Tony Oliver Smith, de Norma Valencia, de Omar Darío, de Fernando Briones, el colega mexicano, de Nayibe Jiménez, en fin, hay, 28 capítulos.
Entonces, ya les voy a pasar, si querés, Rubén, me contás la otra pregunta mientras les paso. Claro que sí. el título. Ella fue presente, Guadalupe Salmerón, fue la que preguntó por el libro, ya para que sepamos quién fue. A ver, esto viene por parte de Universidad Docens. Hay países que por la necesidad han desarrollado tecnologías para el aprovechamiento de agua de mar. ¿Cree que el exceso de recurso hídrico en América Latina juegue más en nuestra contra? Ah, caray. Claro. Es una muy buena pregunta, porque a veces la abundancia nos juega como un incentivo perverso a no cuidar el recurso, ¿verdad? Yes. Y uno ve, por ejemplo, en países del norte de África, que ahí de verdad podemos hablar de falta de agua, que han desarrollado tecnologías, y bueno, ahí los israelitas son pioneros en eso, ¿verdad? Que cada gota de verdad que cuenta, ¿verdad? En cambio aquí, por ejemplo, como llueve tanto, como tenemos épocas en donde tenemos tanta agua, entonces creo que sí, en muchas actividades no hemos tenido esa educación de cuidar el recurso como con la diligencia que se debiera. Muchas veces encontramos problemas estructurales a nivel de la política pública en materia de los impuestos al uso del agua, ¿verdad? Entonces, digamos que el productor o el usuario en general, los usuarios no tenemos ni un incentivo para cuidar, ni una digamos, amenaza para cuidar, ni por las buenas ni por las malas cuidamos, ¿verdad? Porque no hay una educación que, imagínense, yo todavía me acuerdo y muchos de ustedes se tienen que acordar que uno en la escuela primaria le hablaban de que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Y eso en los 80s, o sea, es que ha sido un cambio cultural muy acelerado y nos hemos dado cuenta que efectivamente si no cuidamos el recurso, pues nos podemos quedar secos en cualquier momento. Entonces, es cierto, yo creo que mucha del área de educación que tendría que impulsarse en esta materia es en generar conciencia en el público en general en la importancia de cuidar el agua. Es decir, esto no es que va a seguir lloviendo para toda la vida y no es solo cuestión de tener mucha agua, es tener calidad de agua y tener acceso al agua. Y mucho de eso pasa por un tema que es bien álgido, que tiene que ver con impuestos y toda la política fiscal alrededor del uso de agua, ¿verdad? Bastante álgido. Bueno, también tenemos de Weber. Felicitaciones a nuestro estimado compatriota maestro Alonso. Consulta. Al ser la sequía un desastre incomprendido, ¿nos puede comentar sobre la relación que se hace el corredor seco y la pobreza extrema en casi toda Centroamérica? Me tocó estar hace unos años en Panamá con sector agroalimentario cuando el gobierno declaró emergencia por la sequía. Sí, el arco seco, yo tengo un problema de amor-odio con el arco seco porque me parece que es una zona fascinante para trabajar el tema, pero es de estas típicas zonas, o sea, el arco seco es seco no porque hay sequía, es seco porque naturalmente forma parte de la región xerófila tropical. Entonces, ahí es donde encontramos, bueno, todavía quedan un parchecito de bosque seco tropical por aquí, por allá, algo queda en Costa Rica, algo queda en Guatemala, pero no hay mucho más. O sea, nos hemos encargado de deforestar y de alterar significativamente ese ecosistema y el tema de pobreza es crítico. Por la experiencia que yo he tenido en terreno, lo asocio más a condiciones de exclusión social y productiva de estas comunidades que a temas de disponibilidad de agua, porque en el arco seco además vemos contrastes muy evidentes, muy marcados entre estos bolsones de pobreza agropecuaria y grandes extensiones de actividades agroindustriales. Entonces, eso para mí es una prueba muy clara de que, como se dice por acá, de que el frío no está en las cobijas, no es un asunto de que falte agua, es que hay elementos tecnológicos, productivos, de capacitación, de acceso a crédito, por ejemplo, de acceso a tecnologías que permiten a ciertos sectores productivos tener y adaptarse y mover agua o a mejorar los procesos de riego, por ejemplo, en sus fincas, mientras que hay
miles de productores que no tienen acceso a nada de eso, no tienen capital para invertir, no tienen acceso a crédito, no tienen tierra. Ha habido un proceso de desposesión de la tierra, de pequeñas unidades agropecuarias, que tiene, no sé, unos 40, 50 años de estarse gestando en distintos de nuestros países. Entonces, es por ahí donde yo hago la interpretación del problema en el arco seco. Y encima de eso, pues hay justamente periodos en donde les afecta una sequía y termina de exacerbar una condición estructural, pero nuevamente que tiene más que ver con la agenda de desarrollo que con una cuestión meteorológica o climática. Así es. Muy cierto. El máster José Luis Flores Gómez, nuestro Meteorologías, hermano, te mando un abrazo. En México tenemos un área cuyo clima es muy similar al de Centroamérica. Forma parte de lo que denomina Mesoamérica. Pero en la parte norte se localiza lo que se conoce como Aridoamérica. El problema es que cada vez la parte mexicana de Mesoamérica empieza a parecerse a nuestro Aridoamérica. ¿Ustedes han estudiado estos contrastes que se dan de manera local en México o su muestra analizada es solo en la región de Centroamérica? Eso sería más bien para ti. Vean, yo aprovecho más bien, si tienen datos e información, porque es una zona que a mí siempre me ha interesado trabajar y nunca he tenido como acceso a información para medir eso. O sea, efectivamente, ahí sería toda una beta de investigación lindísima de explorar eventualmente. Y ahí les tiro la invitación a hacer pelota y hacer grupo y poder, ojalá, ahí hacer un estudio más en profundidad en esa parte, porque hay una condición de aridez, eso sí, son ya zonas desérticas, y nuevamente, si uno, por ejemplo, presta atención a las prácticas ancestrales de los pueblos originarios, no solo en el norte de México, sino en el sur y en la parte pacífica, en los Estados Unidos, uno puede ver cómo efectivamente antes existía un aprendizaje y un entendimiento y una convivencia de las comunidades con niveles digamos, de estrés hídrico muy, muy acuciosos, ¿verdad? Entonces, sería riquísimo poder explorar eso con mayor detalle. Yo creo, y a partir de experiencias en Asia y en África, que la cantidad de agua nunca tendría que ser una excusa para limitar las capacidades de desarrollo de las comunidades, siempre y cuando llevemos como bandera la lógica de adaptación al entorno. Y poder irnos adaptando en función del recurso tecnológico y de un uso racional no solo del agua, sino también del suelo, de la vegetación, de la fauna, de todos los recursos que el ecosistema nos brinda. Así es, son productores, al final de cuentas son. Total, pero rescatar esa experiencia, esa vivencia milenaria de los pueblos originarios en esos territorios, creo que es una tarea que está pendiente y de la que podríamos aprender muchísimo en estos contextos. Habrá que meterle por ahí. De Gloria Braschi, quizás los medios de comunicación no tienen un buen conocimiento de este tema e informan sin certeza o con eufemismos, difunden como suponen que es la sequía y la asocian a eventos de origen antrópico. Por eso dices que tiene mala prensa, básicamente la sequía. También de Gloria, en Mendoza, Argentina, ya sabemos que es un recurso finito. Se paga por el uso agrícola, industrial y domiciliario. O sea, ya en Argentina ya tienen el costo, ¿no? La reducción sería fue que tú pusiste precisamente. Humberto Chávez, en Honduras, el problema del corredor seco. Considero que es un problema estructural, falta de políticas adecuadas a todos los niveles. Se debe dinamizar las economías locales en las cuencas, generando un vínculo entre lo financiero, social y ambiental. Pero la población del corredor seco muchas veces no valora el recurso. En Honduras es muy interesante. En Honduras yo había hecho mi tesis en Centroamérica y uno de los estudios de caso fue justamente en Choluteca, en la parte pacífica en Honduras. Y en ese momento, cuando yo estaba escogiendo los estudios de caso, pues uno buscaba, a propósito del comentario de Gloria, en la prensa, el termómetro de uno era la prensa, para ver dónde es que
los medios de comunicación ponían el acento y generaban ese discurso colectivo alrededor de una problemática, y entonces se genera un imaginario de sequía que uno puede ubicar espacialmente. Entonces, en ese caso, Choluteca parecía como de los puntos álgidos de sequía. Es efectivamente un departamento que está en el corredor seco, en la costa pacífica de Honduras, y era como, esa investigación se hizo como en el 2005 por ahí, y se hablaba de que era uno de los epicentros de sequía, y bueno, con toda la grandilocuencia de los medios de comunicación y toda la cosa. Había en aquel momento, no sé si permanece, posiblemente no, pero la presidencia en Honduras había instaurado una comisión presidencial para la atención de la sequía, para el combate de la sequía, que también es otra cosa, ¿verdad? Esa retórica guerrerista contra el fenómeno, ¿verdad? Vamos a ver como la guerra, la sequía. O sea, es un fenómeno y el problema está en otro lado, pero el punto es que la comisión esta de sequía impulsó una serie de inversiones para atender el problema en Choluteca, y cuando uno ve los registros de precipitación, es de estos casos donde uno ve que está lloviendo más que antes en realidad. Durante el periodo de investigación, yo había analizado series de 30, 40 años en distintas estaciones alrededor de Choluteca, y en todas lo que aparecía era un incremento en la precipitación. Está lloviendo más. De hecho, es una de las zonas donde hay un contraste muy, muy fuerte entre inundaciones y entre sequía. Un dato ahí medio anecdótico era que muchas de las fuentes de información de esa investigación venían de documentos y de informes técnicos del Servicio de Ingenieros de los Estados Unidos a propósito de las inundaciones y del desbordamiento del río Choluteca. Entonces uno decía que es raro que en un lugar donde se inunde tanto y donde llueva tanto y donde esté lloviendo cada vez más, la gente sigue insistiendo que hay sequía. Y efectivamente uno hablaba con los productores y dicen, no, es que falta agua, y ahí se constataba esto que les planteaba, de que en primer lugar eran actividades incompatibles con el ecosistema, ¿verdad? Y por otro lado, las partes altas de las cuencas y del río Choluteca, pero también microcuencas que estaban en las estribaciones ahí de las cordilleras cerca del Pacífico hondureño, estaban deforestadas. Entonces, llovía mucho, pero el nivel de escorrentía era muy alto y no había forma de retener. Entonces, claro, nunca iba a haber agua. Ahí en Choluteca podía lloverles 6,000 milímetros al año, que con ese nivel de deforestación iba a importar poco. Iba a ser un problema en materia de inundación y desbordamiento, y no iba a resolver el problema de escasez de agua. Y no tenía que ver con sequía. Comenta precisamente, escribió todavía Humberto Chávez, que puso, esa es la cuenca del Guascorán. Mucha sequía, pero hay producción enorme de camarón, melón, ganado, caña. Entonces, nótese, ¿no? Tenemos también una pregunta por parte del doctorante de Eduardo Pérez Ortiz Calcino. Te mando un abrazo, mi estimado Lalo. Estimado Alonso, además de enviarte un cordial saludo, me gustaría saber si podrías hacer una comparación entre sequía y pandemia. Esta aventura mental es la idea de catástrofe de Lines, en la que casi todos nos vemos afectados. Sin embargo, en el caso de la sequía extrema, algunas culturas adaptadas simplemente migran. Ahora, pues no hay para dónde correr, y todos a escala global estamos afectados. Abrazo grande y bendiciones, amigo. Bueno, Eduardo, un abrazo para Eduardo. Muchos saludos a Eduardo. Bueno, es un ejercicio, es un gimnásico ahí bien complicado. No, rescataría el elemento migratorio que plantea Eduardo. Efectivamente, hay todo un tema alrededor de la migración y un estigma alrededor de la migración y un gran debate alrededor de la migración como estrategia de supervivencia. Yo soy de la idea de que es una mala palabra la migración en el contexto en el que estamos, que es un contexto internacional de estados nacionales, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice es que todo el mundo tiene que quedarse en su casita, en su país, y no moverse y afrontar como se pueda.
pero esa es una postura que no se sostiene contra los hechos, porque inclusive dentro de países tanto grandes como más chicos, el proceso migratorio es imparable. La gente, si no puede salir del país, se va a mover de otras áreas, y muchas veces, por ejemplo, sería interesantísimo, a propósito de las áreas desérticas en el norte de México, analizar flujos migratorios del norte hacia el sur, ¿verdad? Muchas de las explicaciones a los grandes flujos migratorios que se mantienen en Centroamérica hacia México y los Estados Unidos, pues son interpretados, como decía hace un momento, rápida y malmente por la prensa, como un problema ambiental, como que el cambio climático está echando a la gente, pero en realidad es un problema de pobreza que se exacerba por una alteración mínima del medio, ¿verdad? Entonces, claro, bajo otros momentos históricos, la migración era una medida sensata. Al final de cuentas, hay límites de adaptación que no se compensan con los recursos ni con, digamos, los beneficios que las comunidades podrían obtener de quedarse ahí. Entonces, digamos, es mejor negocio irse a otro lado, con todo lo que implica en términos de desapego, de cambio cultural, de nuevos paquetes de adaptación a otros entornos, que invertir en quedarse. Pero eso nuevamente tiene una dimensión política y económica y cultural más relevante que el ámbito puramente físico de la amenaza. Digamos que tratar de compararlo con una pandemia, yo no estoy seguro, sí, bueno, la pandemia no necesariamente es global, podrían ser procesos regionales grandes, y también eso lo vivimos mucho en los 80 durante las grandes sequías. Así por lo menos se publicitaron las grandes sequías que se dieron en África, y grandes movimientos de migración en Etiopía, en el sur de Egipto, en Zimbabue, por ahí. Pero nuevamente, si uno hace un poquito escarba un poco en las causas, volvemos nuevamente a un tema de desarrollo, a un tema de exclusión, a un tema de marginalidad étnica inclusive. Entonces, sí, son comunidades, además en el contexto africano, comunidades mucho más, que históricamente fueron mucho más móviles antes de la conferencia en Europa, donde se reparten los países y hacen esa nueva distribución, pero eran formas de convivencia con el entorno mucho más dinámicas y mucho más versátiles, y mucho más estacionales. Entonces, había migraciones más acotadas, y entonces durante la época de lluvia la gente se desplazaba a otros lugares y después volvían, ¿verdad? Todo ese mecanismo de adaptación es una pena que ante la rigidez del sistema internacional de estados se vea como algo indeseable, como algo problemático, como algo que, ¿verdad?, que riñe con patriotismos y con esas ideas que creo que nos restan mucho al paquete de adaptación que podríamos tener como humanos en general. Sería lindísimo, ojalá, poder flexibilizar esos mecanismos de adaptación internacional, migraciones internacionales controladas. Son cosas medio utópicas, pero era algo sistemas bajo los cuales muchas civilizaciones florecieron en tiempos pasados, ¿verdad? Me comenta Luis Eduardo, nada más también, maravillosa respuesta, era un ejercicio de pensamiento lateral, gracias por tu sabiduría compartida, abrazo. Nos vamos también ahora con la pregunta de Enrique Tresca. Otro tema que muchos se olvidan es la relación entre el volumen de lluvia y su intensidad. Cada evento es diferente, tiene su propia afectación en campos, ciudad, etcétera. Te mando un abrazo también. Es cierto. Luego, es cierto. Ahí un momentito, Rubén, ahí para hacer una postilla muy rápida. Nuestra construcción nosotros con la modernidad nos vendieron una idea de que podíamos controlar los sistemas y podíamos medir todo, y todo lo podíamos como acomodar dentro de nuestro paquete de técnica y ciencia. Y eso pues tiene limitaciones, y en los países latinoamericanos lo vivimos casi que todos los días. Efectivamente,
la valoración del déficit o de la cantidad de agua varía también a lo largo del año. Lo que estamos viendo en muchos puntos donde tenemos buenos datos y buen monitoreo es que efectivamente a lo largo del año llueve lo mismo, pero la distribución varía a lo largo de los meses. Entonces tenemos meses, digamos, si teníamos, por decir, no sé, una cantidad, un volumen determinado que era más o menos esperable recibir en 4 meses, de repente vemos que esos 4 meses, esa misma cantidad, ese mismo volumen de agua, pues cae en 2 o en 3 meses. Y eso tiene implicaciones en procesos de gestión del recurso hídrico para un productor. Y hay cultivos que son mucho más resistentes a esas variaciones, pero hay otros que son muy delicados a las variaciones más mínimas en temperatura, en humedad, en precipitación. Eso lo hablábamos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, en la zona de la cordillera volcánica central, hay producción de flores y de frutas, mucha fresa y este tipo de frutillas que son muy delicadas. Y lo hablaba hace, no sé, bueno, en la pandemia, diciembre creo que fue, antes de que nos guardaran a todos, lo hablaba con productores de fresas y dicen, no, ahora seguimos con la producción, pero efectivamente estamos requiriendo más apoyo y más inversión para ajustar la producción y mantener los niveles de producción ante variaciones no en la cantidad, sino en la distribución de la precipitación. Y esos son temas que también son laterales y que nos salen por todo lado. Nuevamente, depende de procesos de control de la vulnerabilidad y de la exposición de las actividades. Así es, bueno, esto decíamos, ¿no? Volumen, cantidad y temporalidad. Tenemos por parte también de David Albores, de la Universidad Dussens, en esta nueva normalidad, la pone entre comillas, que exige mayor higiene y presupone acceso al agua, presupone también que habrá una mayor brecha para la pobreza, o sea, al haber consumo, etcétera. Básicamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es algo que por otros proyectos en los que ahí participo, lo hemos visto y es fácilmente medible. Estamos haciendo un monitoreo del acceso al recurso hídrico en asentamientos informales en América Latina y hemos estado recopilando información de alrededor de unos 6, 7 países que son los que han estado reportando pues, cifras preliminares. Y uno de los problemas es justamente el incremento en la demanda de agua para consumo doméstico, que es algo que está incrementando la factura en muchos hogares donde el agua pues es muy cara. El recibo del agua es, digamos, tener el gasto de repente de una casa con 5 personas que viven y que antes usaban agua afuera en sus oficinas y que ahora tienen que concentrar todo ese consumo en su unidad doméstica, implica un costo adicional en las facturas que tienen que pagar, pero además en los sistemas públicos de abastecimiento de agua es un cambio en el juego, porque la concentración territorial de la demanda va a estar variando. Y eso en el mejor escenario donde hay casas que tienen agua potable, servicio de agua potable, pero en los asentamientos informales y en muchos territorios donde los niveles de vulnerabilidad social y marginalidad son muy altos, es un problema muy serio porque los brotes están a la orden del día y cuando tenemos que ser muy disciplinados, o sea, esta disciplina en el higiene que se nos pide y estarnos constantemente lavando las manos, pues digamos que es un lujo que no todos nos podemos dar, ¿verdad? Porque hay gente que simplemente no tiene, digamos, para los ministerios de salud es muy fácil llegar y decir, lávense ahora las manos cada vez que hacen algo, pero de la gente que no tiene conexión a agua potable, ¿cómo hace, verdad? Entonces, nuevamente, hay un tamiz social, político que tiene que considerarse y en el cual tiene que marcarse la respuesta técnica. Algo se tiene que hacer en base a eso. Retomando un poquito la cuestión de que estábamos platicando hace ratito, de la migración, etcétera, Gloria Bracci nos comenta, y ya tenemos como 3 categorías, migrantes, desplazados y refugiados, ya de entrada, ¿no?
Y Así es. Elisa Trujillo, excelente ponencia, muchas gracias, felicidades. La buena Elisa, también te mando un abrazo. Gloria Brasi, otra vez. Con la pandemia, estas categorías van a adquirir otras características o características. O sea, De características. acuerdo. Total, Bueno. total. Vamos a ver qué nos pasa. La verdad está muy interesante el tiempo que estamos viviendo. Adriana B. Pereira, excelente presentación. Me gustaría que comentes sobre el reporte global de las Naciones Unidas sobre el tema de sus características, contenidos, estudios de caso y cuándo se cree que estará disponible el tema sequía. Claro, claro, ahí viene el comercial. Gracias por recordármelo. Este es un reporte, bueno, si ustedes saben, me imagino que sí, el Global Assessment Report es una publicación que se hacía tradicionalmente cada 2 años, ahora se va a hacer cada 3. Esta línea de innovación ahora es que se va a tratar de ensayar reportes intermedios orientados temáticamente entre la publicación de un informe global y el otro. Entonces, este informe del GAR sobre sequía va a salir para mediados del próximo año, para 2021. Alrededor de junio de 2021 creo que estaríamos presentando al muñeco en sociedad. Es un documento que está pensado, que está muy orientado hacia proponer cosas más que hacer un análisis, digamos, exhaustivamente riguroso sobre la parte. Ahí estamos metidos en el equipo, pues, principalmente científicos que hemos venido trabajando esto. En las primeras reuniones del grupo editorial dijimos, vamos a aceptar que hay un elefante blanco en la sala, vamos a aceptar que no hay un consenso sobre la definición y que muchas personas aquí estamos pensando y definimos sequía de modos distintos. Eso está bien, en ciencia se vale, y lo que queremos es avanzar a partir, ahí sí, de estudios de caso sobre recomendaciones que puedan ser más o menos genéricas y útiles para distintas partes del planeta que enfrentan o que creen que enfrentan este problema. Entonces, yo estoy preparando un caso sobre Centroamérica, pero hay casos también que están, digamos, en términos de cobertura, hay un caso en Argentina, hay un caso en la cuenca del Danubio, hay casos en India, dos cuencas grandes en India, hay como 4 casos de países africanos, en China también hay como 2 casos que se van a estar presentando, en Europa creo que hay como 3 más, en Estados Unidos. Creo que vamos por unos 15 estudios de caso, y sobre esos, en Australia también, que también Australia es como de los grandes focos de generación científica alrededor del tema de sequía. Entonces creo que hay unos 15, 20 casos, todavía no hemos cerrado la lista, pero la idea es que sea un documento muy sucinto y muy orientado a recomendaciones de política pública, aceptando que hay una vaguedad todavía conceptual y que no nos hemos puesto de acuerdo, pero uno dice, bueno, ya reconocer que hay un problema es un paso importante, y sobre eso ya iremos definiendo mecanismos y protocolos para ir acercándonos a un consenso conceptual un poco más sólido. Por lo menos para saber de qué estamos hablando todos al mismo tiempo. Pero bueno, debe ver otra vez también, exacto, en representación del equipo de la maestría, ¿a poco no? En representación del equipo de la maestría en ordenamiento territorial y la maestría en gestión de riesgos de la Universidad Dussel, te agradecemos mucho por la generosidad al compartir tu conocimiento. Felicidades por tu excelencia. Abrazo y saludos especiales de Beverly Hernández, Octavio Albores y Donald Solano. Saludos, abrazos. También por parte de Guadalupe Salmerola, que preguntó del libro, precisamente decía, excelente ponencia, muchísimas gracias por tanto conocimiento y por la referencia al libro. Soy tu fan, saludos. Gloria Brasi otra vez nos comenta, los mensajes preventivos de la pandemia en general, pues no incluyen breves palabras alusivas a la escasez del recurso hídrico, o sea, del agua, o sea, no lo están usando, no lo están diciendo. Y tú cuídate, lávate las manos, no importa que se acabe el agua. Bueno, por eso andan diciendo
doctora, que para que usáramos el alcohol famoso líquido, ¿no? El sanitizante. Pero bueno, de Rosaura Espinosa Gómez. En todos nuestros países enfrentamos la problemática de los megaproyectos de destrucción o devastación de recursos, entre ellos el agua claro, por poner ejemplos, minería. ¿Alguna vez has tenido experiencias como de sueño, en donde algún gobierno haya optado por proyectos de uso racional de recursos, sobre todo acuífero, en favor de comunidades, aún en contra de la imposición de los megaproyectos de destrucción? Sueños guajiros. No, hemos tenido. no. Sueños sí, Imagínate. pero la respuesta es un patético no. No, es muy complicado. Y sobre todo en recurso hídrico es muy complejo, ustedes sabrán, porque en primer lugar es de los recursos, de aguas subterráneas, de mantos acuíferos, es de los más complejos de gestionar porque es sobre lo que menos se sabe. Hacer las cartografías e identificar los acuíferos es carísimo. Entonces, no todos los países pues tienen los recursos para hacer eso, y además no está nunca en las prioridades. O sea, el problema también de sequía es que permanecemos todavía mucho en el ámbito de la respuesta. La gente sale a pedir apoyo, y los gobiernos en eso pues responden razonablemente bien y llevan los suministros agropecuarios y un poco de paja para las vacas y semilla y comida y toda la cosa. Y todo el mundo además dice, no, esto ahora sí vamos a tener que ponernos serios y planificar de una forma más en mediano plazo, más estratégica y todo. Apenas pasa la emergencia, volvíamos a la vieja normalidad y se nos olvidaba hasta que venía el próximo niño y otra vez. Hay, por ejemplo, yo creo que un avance muy importante desde los 90s a la fecha en materia de monitoreo y de pronóstico con unos 6 meses de anticipación. O sea, ya creo que los países y los gobiernos se están quedando sin excusa cada vez más para decir, yo no sabía, me agarró por sorpresa. Yo he revisado, por ejemplo, boletines del fenómeno del niño que emite la NOAA, que emite la NASA. Si no les gustan las fuentes gringas, está la gente del CIFEN que también hace sus monitoreos, o hay toda la red de la OMM que hace pronósticos con 6, 8 meses de anticipación en términos de probabilidad, con cierta incertidumbre. Pero para un ministro de Agricultura, 8 meses antes que a mí me digan, mira, hay una posibilidad de un 40% de que falte agua el otro año, debería ser un tiempo por lo menos prudencial para mejorar la respuesta, que ni siquiera en la respuesta lo estamos haciendo tan bien, ¿verdad? Porque lo que se genera también es como un incentivo perverso para los afectados, no digo todos, pero sobre todo grandes productores agroindustriales. ¿Para qué les va a importar asegurar, o para qué les va a importar hacer uso racional si el canon por uso de agua es baratísimo? Entonces, comparado a las ganancias que recogen, da lo mismo pagar o no pagar. Si no se paga, el Estado no cobra tampoco. Y si me pasa algo, pues yo sé que hay un fondo de emergencia que me va a venir a resolver y a sacar del apuro, ¿verdad? Entonces, es importante tener como un abordaje en 2 velocidades. Saber que hay gente que efectivamente, estructuralmente, no tiene las posibilidades de adaptarse y que va a estar en riesgo y que va a sufrir el desastre cuando llegue, pero que hay un gran sector de la población y de los usuarios del agua que simple y sencillamente no tienen incentivo ni positivo ni negativo para cuidar el recurso, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema de política pública, es algo en lo que por lo menos a mí me interesa afilar mucho el mensaje en el contexto de este informe, de este Global Assessment Report, de esta edición especial, porque creo que, sí, volviendo a lo que decía al inicio, nos quedamos sin excusa. O sea, ya el yo no sabía, nadie me avisó, ya no es de recibo para ninguna autoridad, ni técnica ni política. O sea, si en tu país no hay condiciones de monitoreo adecuadas, tenés una red de monitoreo, de análisis de datos satelitales que están descargables para cualquiera.
y podemos, si no tener productos perfectos, pues algo mucho mejor a lo que los científicos podían estar soñando en los años 80. Entonces, cada vez nos deja con menos excusa para no hacer nada. Exactamente, la eliminación del pretexto, a ver si cambia las políticas públicas. Total. Ya nos estamos acabando el tiempo, o sea, me voy a esta última pregunta que tengo, luego ya podrías entrar al cierre. Y ya empezaste con las conclusiones, pero bueno, de Adriana, para mi tesis de maestría estoy estudiando los procesos que generan escasez de agua en los canales de Xochimilco, en México. Y estoy generando una propuesta metodológica para estudiar la percepción social del riesgo de escasez de agua para uso agrícola. ¿Tienes conocimiento de bibliografía que proponga metodologías semejantes que puedas compartir? Saludos. Sí, sí, claro. No las tengo aquí a la mano, pero sí que tengo varias. Si me pasa el correo, con mucho gusto le puedo enviar ahí unas referencias, porque no las tengo a mano, pero hay muchísimo sobre eso escrito. Sobre todo en Europa. En Europa se ha hecho mucha investigación que podría serte de utilidad porque digamos, ahí sobre todo en ciertos países donde hay cuencas internacionales, hay mucha disciplina en términos de manejo compartido de cuencas y hay protocolos, hay metodologías, hay instrumentos de medición que habría que ajustar y tropicalizar un poco, pero que son un buen punto de partida. Si me pasas el correo, te paso ahí las referencias. Ahí los tenemos. Adriana, si puedes mandarle mensaje privado al maestro para que ahí te guarde y ya te manda las cosas. Okay. Ya estamos poniendo de acuerdo, ya dice Luis Eduardo, no, primero tenemos que tomarnos una botella de tequila en Xochimilco para que tengan más ideas del contexto. Bueno, damas y caballeros, el tiempo realmente nos está comiendo. Le voy a pedir al maestro, por favor, que haga un cierre completo. Luego le vamos a pedir también a Gonzalo de la Peña Videri, que también es ingeniero, para que nos platique también por parte de Duces, y luego que nuestro presidente pues ya haga el cierre. Te mando un gran abrazo, Alonso, por favor. Estuvo muy bonito. La disfruté muchísimo. Muchas gracias, Rubén. Encantado, muchas gracias. Feliz de compartir con todos ustedes y ojalá que podamos repetir pronto ahí a la orden. Y volvería a las conclusiones, básicamente. Si tenemos el tiempo en nuestro ya trabajo particular de afinar más la parte conceptual, es una invitación a que lo hagamos. Mientras no resolvamos esto, muchas de las herramientas de política pública van a tener un efecto muy limitado o por lo menos muy paliativo. Yo considero que un abordaje importante sería poner más el énfasis en temas de acceso, en temas de condiciones de inequidad en el acceso al agua. Yo creo que estamos, por lo menos en América Latina, en la gran mayoría de países, a tiempo para poder hacer un uso racional del ecosistema y del recurso que tenemos. Hay que pensar en estrategias de más mediano plazo, diría que de largo plazo, pero uno trata de ser realista y nos cuesta mucho salir del corto plazo, por lo menos en gestión de sequía, cuesta muchísimo. Vamos a empujones de niño en niño, ¿verdad? Otro comercial cortito, aprovechando, no todos los episodios de niño generan sequía y no todas las sequías están asociadas a fenómenos de niño. Y esa es otra cáscara de plátano en la que nos resbalamos con mucha frecuencia. Entonces, por eso uno es tan majadero, tan necio en la importancia del concepto. Si yo voy donde un médico con una gripe y me diagnostica y me manda pastillas para la gastritis, pues ya ahí, ¿verdad? Estoy a las puertas del COVID. Entonces, no es una majadería de los académicos decir, es importante el concepto. No, es que sirve o sea, si lo diagnosticas más, el resto va mal. Entonces, y otro asunto también que creo que es importante es tener una apertura más multiamenaza del estudio de la sequía, porque no en todos los casos la sequía
se da en zonas áridas, como en el caso de Honduras y en muchos casos en Centroamérica, estamos en este yin-yang entre déficit muy acuciados de agua y en la parte de la estación seca, volúmenes apocalípticos de agua que nos inundan todo. Entonces, es importante también tener esa versatilidad de enfoque para poder manejar, digamos, jugar a 4 bandas o a 3 bandas el problema. Ya te manda muchas felicitaciones, las puedes leer allá. Presidente, entras tú, no sé, Gonzalo no ha entrado, por favor. Los saludo a todos, yo me despido. Que tengan buena tarde. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén, por tu intervención. Como siempre, muy buena, manejando bien el tema aquí. Gracias, Rubén, nuevamente por haber aceptado moderar la reunión. Muchas gracias, Alonso, por aceptar. Y quiero aprovechar aquí el micrófono para agradecer a la licenciada Graciela Hernández, de la directora de difusión de la Coordinación Nacional de Protección Civil, por haber estado presente en esta reunión. A la arquitecta maestra Elisa Trujillo, gerente general de ARAIZ México. Gracias, Elisa, por estar aquí presente. Y bueno, nuevamente, Alonso, por haber aceptado estar con nosotros esta tarde. Algo que como bien dijo Alonso, Gonzalo, se antoja para una tertulia por ser viernes, por ser en la tarde, pero próximamente ya con la compañía del arquitecta Elisa Trujillo, de Gonzalo, de David, Octavio, el ingeniero Guevara, toda la gente que te estima mucho aquí en México, haremos alguna tertulia en persona para poder conversar más cómodamente. Te agradezco mucho, Alonso, y le cedo la palabra a David Albores y a Gonzalo de la Peña para que por favor cierren. Gonzalo, si quieres, por favor, y que esté Elisa con nosotros, que intervenga Elisa Trujillo a nombre de ARAIZ México. Elisa ya se salió, tenía una reunión porque estaban promoviendo a Marta Herrera para algún tema de ARAIZ Mundial. ¿No? Adelante, David Albores, a nombre de Universidad Ducens. Hola, buenas noches y gracias, maestro Alonso Brenes. Un saludo también del doctor Donald Solano, que es el rector de la Universidad de Ducens. Saludos a Donald. Y se disculpa porque tenía que estar en una reunión también interna. Y bueno, felicitarle por este material que nos ha compartido y que bueno, yo creo que es de mucha conciencia para todos los que participaron, ¿no? Y que, bueno, también posteriormente estaremos difundiendo para que los demás que no tuvieron la oportunidad de estar en este momento, pues lo puedan acceder. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, un gusto. Le mando saludos al profesor Armando García Trujillo, que me está pidiendo que lo salude. Gracias a todos por estar presentes. Adelante, el ingeniero Gonzalo de la Peña. Pues muchísimas gracias a todos, particularmente a ti, Alonso, gracias a todos los participantes, sobre todo a David Albores, que se ha encargado de estar bateando todo el tema de las intromisiones indeseables que hemos tenido en algunas de las conferencias. Alonso, muchísimas gracias. A nombre de la Asociación Seguridad, Higiene y Protección Civil, ACEPROC, del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, y de la Universidad Ducens. Te agradecemos mucho. Te recuerdo que tenemos un pendiente hace varios meses. Sí, yo sé, Gonzalo, yo sé. Pero cumpliré. Sí, porque si no la botella que te va a regalar Luis Eduardo no te va a llegar. No me va a llegar. No, yo espero irme a tomar allá. Nada de mandarla. Bueno. Nos la tomamos juntos allá. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Perdón, Gonzalo, la conferencia la van a poner en redes o algo así. Veo que la están grabando. Sí, se sube a todas las plataformas, tanto de la Universidad Ducens como la del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos, la del ACEPROC, y te la compartimos además para que tú lo hagas, y por ahí estás viendo en pantalla, creo, un reconocimiento. Muchas para gracias, que puedas sí. presumirlo en tus redes. Humildemente te lo hacemos llegar, Alonso, en honor a la amistad que has tenido bien otorgarnos en estos años. Muchas gracias, encantado, es un honor, un gustazo.
Pues, Y pues, Gonzalo. pues muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos la próxima conferencia. No sé si tienes por ahí quién es el próximo. El próximo martes a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, tenemos la conferencia con el doctor Alan Label sobre la comprensión del riesgo de desastres. Pues bueno, también como el día de hoy, un lujo tenerlos a todos ustedes, Alonso Brenes, Alan Label, Gloria Bracci, que nos hayan acompañado en este ciclo de conferencias que realmente, como comentaba ahorita, con el gran apoyo de Gonzalo La Peña, hemos tenido unos eventos de muy alto nivel. Hasta Luis Eduardo ya lo tuvimos aquí también, creo. Luis Eduardo, Mario Ruiz, Corsario, bueno, Raúl de Salazar. la Oficina de Naciones Unidas, a Claudia Herrera, en fin, de Walter Cote, en fin, gente totalmente especial en el tema que ha dado un alto nivel a los eventos que hemos estado teniendo. Muchas gracias a todos por haber Qué participado. bueno. Y muchas gracias de nuevo, Alonso, Gonzalo, David, por Rubén Buró, por el apoyo que nos dieron. A ustedes un abrazo y nos vemos pronto, ojalá. Igualmente, Alonso, pronto nos veremos en Costa Rica o en México. Así es. Un abrazo, se cuidan. Chao, chao. Igualmente, hasta luego.